La Sociedad Nacional de Industrias es el gremio insignia de la industria peruana. Se puso como meta potenciar la producción nacional y ahora cuenta con 9 sedes descentralizadas. La SNI promueve iniciativas como la implementación de las zonas económicas especiales privadas y parques industriales que generen tecnología, innovación, conocimiento y nos permitan competir internacionalmente en mejores condiciones. De igual manera, ha diseñado propuestas para la reactivación de las micro y pequeñas empresas y tiene entre sus metas incentivar la formalización tanto laboral como empresarial, así como la simplificación administrativa mediante la eliminación de las barreras y regulaciones que paralizan los emprendimientos y las grandes inversiones. La Sociedad Nacional de Industrias también es un actor activo en la lucha contra la inseguridad ciudadana, así como en el combate de las economías ilegales y criminales, que amenazan cada vez más las vidas humanas y las fuentes de trabajo de millones de peruanos. Y en la misma línea de su compromiso con el futuro del país, la SNI desarrolla estrategias con el sector público y sus empresas asociadas para combatir la anemia que afecta considerablemente a nuestra población infantil, a la vez que promueve una educación técnica de calidad para que más jóvenes sean forjadores de una industria competitiva y sostenible y encuentren en el país el futuro que merecen. La SNI cuenta con más de 50 comités gremiales y más de 1.200 empresas asociadas en todo el país, a las que brinda asesoría en materia legal, tributaria, laboral, estudios económicos y sociales, comercio exterior, asuntos comerciales y de negocios, así como en gestión pública, economía circular, capacitación y formación, entre otros servicios especializados. Entre sus asociados se encuentran grandes industrias, desarrolladoras de tecnologías de punta que proveen insumos a marcas globales premium, así como bienes de consumo a plazas nacionales e internacionales. Medianas industrias que compiten con productos de calidad en el mercado local y que tienen ventas internacionales aseguradas porque han sabido adaptarse a las nuevas tendencias globales y sostenibles. Y pequeñas industrias emprendedoras y competitivas, a las que la SNI impulsa promoviendo medidas para su formalización, asociatividad y encadenamiento a líneas de negocio y a mercados externos. Cumplimos 129 años y seguimos firmes en los mismos principios que motivaron nuestra creación: promover y defender la libertad de empresa, así como la economía social de mercado y los valores democráticos. Principios fundamentales para seguir fomentando una industria que genere más empleos dignos y un crecimiento sostenible que dé bienestar a todos los peruanos. Hola, soy José Alonso Chirinos, de EVA Consulting. Quizás tu negocio necesita liquidez o mejorar el flujo de caja. El equipo externo, experto en finanzas, te brindará las asesorías inmediatas especializadas para ayudarte a salir de esta crisis. Hola, soy Carlos Zapata de EVA Consulting. Busca soluciones para las finanzas de tu negocio hoy, que estamos en un ambiente político y económico muy complicado. EVA Consulting tiene la experiencia y los productos especializados para que tú y tu negocio salgan adelante.
Muy buenas tardes con todos. Los saluda Yanira Pico y en nombre de la Sociedad Nacional de Industrias le damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, en alianza con EVA Consulting, presentaremos el webinar Finanzas sin errores, cómo evitar tropiezos contables y hacer crecer tu rentabilidad. Para dar inicio a este webinar, le voy a dar la bienvenida a los especialistas Carlos Zapata y José Chirinos, expertos en finanzas. Asimismo, antes de iniciar, en caso tengan alguna duda o consulta, pueden hacerlo llegar a través del chat. ¿Me Buen comentan, por favor, día, si ya están listos? Buen día, les damos la bienvenida de parte de EVA Consulting. Les damos la bienvenida a este webinar Finanzas sin errores, cómo evitar tropiezos contables y hacer crecer tu rentabilidad. Voy a presentarles a nuestros expertos en finanzas, primeramente al señor José Alonso Chirinos Pedraglio, experiencia profesional de 25 años, ingeniero comercial de la Universidad Finisterre en Santiago de Chile, MBA en Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad del Pacífico, experto en la búsqueda de clientes, líneas de crédito, reperfilamientos, refinanciamientos y reestructuraciones empresariales. Cuenta con experiencia de 6 años en la banca y 12 años como gerente de administración y finanzas en los sectores textil, hidrocarburos y servicios. También nos acompaña hoy el señor Carlos Enrique Zapata Palacios, experiencia profesional de 20 años, contador público colegiado de la Universidad Católica del Perú, maestría en finanzas en la Universidad de San, experto en contabilidad, finanzas y costos, enfocado en la búsqueda de líneas de crédito y reducción de costos. Cuenta con 10 años de experiencia como gerente de administración y finanzas en los sectores de servicios y transportes. Agradecemos una vez más su asistencia y con ustedes los socios de EVA Consulting. Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al webinar en estos momentos. Voy a proyectar pantalla para iniciar de una vez. Son aproximadamente 45 minutos más 15 minutos de pregunta. Pamela, ¿se ve? Sí, señor José, se puede ver la presentación. Ok. Sí, sí, se ve la siguiente diapositiva, ¿correcto? Corre. Sí, está corriendo la presentación. Perfecto. Ok, el título del webinar, tal como Pamela ya les comentó, es cómo evitar tropiezos contables y hacer crecer tu rentabilidad, ¿no? Básicamente, lo que vamos a presentar es alinear un poco la importancia de la contabilidad después en la planificación financiera, ¿no? Entonces, los temas que vamos a tratar hoy, y yo me voy a encargar es el primer punto, por ejemplo, la identificación de algunos errores clave en la gestión contable y financiera. Después le voy a dar el pase a mi socio, a Carlos Zapata, para que exponga un caso práctico y nos dé un análisis de soluciones que normalmente vemos en el tema contable, también financiero. Y después yo voy a culminar con algunas herramientas para que, digamos, la audiencia pueda tener un control contable financiero efectivo, ¿no? Ese es un poco los tres temas del día de hoy, ¿no? Entonces, voy a iniciar con la identificación de errores clave en la gestión financiera, ¿no? Y acá básicamente vamos a tocar 4 puntos. Las cuentas por cobrar e inventarios inflados y obsolescencia, ¿no? ¿A qué me refiero, no? A que normalmente en los estados financieros, hay cuentas por cobrar antiguas que tienen más de 2 años de antigüedad, que no son provisionadas, no son castigadas con envío a resultados, ¿no? Igual en el tema de los inventarios. Hay algunos inventarios que no existen, otros inventarios que no han sido descargados cuando se realizó la venta, y es decir, no hay ningún tipo de control tampoco en los stocks que puedan haber en los almacenes, ¿no? Entonces, este punto es bien importante
y que después lo vamos a ver en el ejemplo matemático que va a exponer Carlos. El segundo punto, también muy importante y que sugiero que lo tomen en cuenta, es que en los análisis que hemos hecho de bastantes compañías pequeñas, inclusive hasta medianas, no existen CARDEX valorizados en los almacenes. Entonces, dado que las empresas no cuentan con un buen sistema de información totalmente integrado, sino con módulos aislados, y además que no cuentan con CARDEX valorizados, es muy difícil, casi imposible, calcular un costo de producción o un costo de ventas de los productos que vende la compañía. Por lo tanto, al no tener CARDEX valorizado, no se pueden ver salidas, consumos de almacén, entre otros, ¿no? Entonces, este punto es bastante importante. Luego, el tercer punto son los saldos de activo fijo no sincerados. ¿Y a qué nos referimos? A que hay inmuebles, por ejemplo, o maquinaria, o terrenos que están a costo histórico cuando quizás con una tasación actualizada se pueden revalorizar estos activos y obviamente que la compañía tenga un mayor valor patrimonial, ¿no? También es un punto importante que lo hemos visto en bastantes diagnósticos que hemos realizado, ¿no? Y el cuarto punto, también es re importante, es que algunos contadores contabilizan entregas a rendir cuentas que son dinero que han sacado los accionistas en la cuenta caja bancos, ¿no? Que definitivamente son un gasto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasa contablemente? El capital de trabajo de la compañía se infla cuando esto no es cierto, ¿no? Por lo tanto, esta partida tiene que sincerarse y enviarse al gasto contablemente. Luego hay un punto también bastante importante que no existe devengo de gastos e intereses mensuales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, cuando uno tiene un contrato de alquiler, por ejemplo, a 12 meses, el gasto lo tienes que provisionar mensualmente. Y no solamente cuando uno registra, digamos, el gasto y paga, ¿no? Entonces, igual con los intereses, ¿no? Uno tiene que registrar los intereses de los préstamos, ¿no? Es algo que vemos continuamente en fallas, digamos, contables, ¿no? Luego hay otro punto, los préstamos entre vinculadas, por ejemplo, que en la mayoría de casos no existen contratos de mutuo y ahí es un poco perjudicial. ¿Por qué? Porque al no registrarse los contratos de mutuos, no hay un interés real de mercado que pueda cobrar, digamos, una vinculada a la otra, y ahí hay riesgo de alguna fiscalización por parte de SUNAT también. Luego también que hemos observado en varios diagnósticos que dado todos los puntos anteriores, es decir, inventarios altos, cuentas por cobrar infladas, y también cuentas por pagar que no son reales, lo que pasa es, o lo que sucede es que la compañía no hace un buen cálculo de necesidades operativas para el crecimiento del negocio. Por lo tanto, comienzan a haber muchas equivocaciones, ¿no? Entonces, el no tener cuentas por cobrar actualizadas, el no tener inventarios actualizados, cuentas por pagar, deudas entrevinculadas, y otras cuentas sinceradas, puede derivarse a un cálculo errado de las necesidades operativas del negocio, ¿no? Y por lo tanto, el último punto también es importante porque los reportes por unidad de negocio y márgenes por unidad de negocio o servicio también carecen de sustento. No podemos llevar una contabilidad ordenada si está pasando lo que estoy comentando, ¿no? Entonces, en principio, los 8 puntos que hemos visto son bastante importantes y les recomiendo o les sugiero que los tengan muy en cuenta, ¿no?
Luego también otro punto es que no se realizan inventarios cíclicos ni de fin de año. Entonces, acá lo que recomendamos básicamente es coger, por ejemplo, no sé, pues si eres una empresa comercializadora, 10 ítems nomás para evitar cualquier tipo de robo o pérdida en el inventario. Y obviamente obligado, sí recomendamos hacer un inventario de fin de año que sea sólido. ¿Para qué? Para sincerar el balance, ¿no? Luego también financieramente, ¿qué hemos observado durante todos estos diagnósticos? Que las compañías no realizan el cálculo del debt service rate, es decir, comienzan a pedir deuda a raíz de todos los problemas que hemos estado viendo, que al final son créditos estructurales y que al final no se pueden pagar porque las compañías no tienen capacidad de pago, ¿no? Entonces, el debt service rate es un ratio bastante importante porque nos ayuda a saber medir cuánta deuda estructural debemos nosotros de alguna manera pedir para poder pagar. ¿Ok? El otro punto importante es que no realizan muchas compañías capitalizaciones de resultados acumulados. A los bancos les gusta permanentemente que los accionistas vayan confiando en el negocio y vayan capitalizando resultados acumulados, porque sí observan al final la palanca severa, ¿no? Que es la deuda contra el capital social, ¿no? Otro punto importante es que hemos detectado también que las compañías pequeñas y medianas no realizan tasaciones de activos fijos para, por ejemplo, tener una mejor posición patrimonial ante los bancos, ¿no? Es decir, juegas con una partida que es el excedente de revaluación para poder incrementar su patrimonio. Entonces, todos estos puntos son bastante importantes, ¿no? Son errores, digamos, contables digamos, pueden fortalecer un estado financiero, ¿no? Con la corrección de lo que estoy hablando. Luego también, ¿qué pasa, no? A raíz de todo esto, los ratios operativos y de gestión se ven totalmente desfasados, o sea, no hay una consistencia con estos ratios, ¿no? Aumento de inventarios, aumento de cuentas por cobrar, la rotación de los días son inexactos. Igual pasa con los ratios de liquidez. Se distorsionan a consecuencia de los inventarios inflados, de la caja bancos distorsionada, de las cuentas por cobrar vencidas, entre otros, ¿no? Y las empresas no supervisan también el ratio que es bastante importante, ¿no? Tu deuda de corto, más tu deuda de largo, más tu gasto financiero entre el EBITDA, ¿no? Al final, el EBITDA es la utilidad operativa más la depreciación y definitivamente a veces uno se endeuda y se sigue endeudando a raíz de que justamente el balance dice una cosa y estás apretado en la liquidez, ¿no? Y por último, los ratios de endeudamiento también se distorsionan. Por ejemplo, cuando hay muchos préstamos entre vinculadas, a los bancos les llama la atención. Por lo tanto, ahí, como sugerencia, si uno solo es el accionista, por ejemplo, la recomendación es capitalización, si es el mismo accionista, ¿no? O sea, tienes por cobrar en un lado, por pagar en el otro, pero si uno es el dueño de todo, lo que recomendamos es la capitalización, ¿no? Y luego, para finiquitar esta parte, también hay errores en la entrada de datos, ¿no? Y falta de conciliación de cuentas, ¿no? También lo hemos observado en todos los diagnósticos que hemos hecho. Y por último, para darle pase ya a Carlos y que explique matemáticamente el ejemplo que les hemos preparado para el día de hoy, es la omisión de registros y también la mezcla, porque hemos visto la mezcla de finanzas personales con las del negocio, ¿no? Por ejemplo, un accionista se endeuda terriblemente pues en su tarjeta de crédito, tasa de interés, no sé, pues
exorbitante y al final la compañía tiene que pagar eso, ¿no? Entonces, hay que tratar de no utilizar tarjetas de crédito personales porque son costosísimas, ¿no? Ahora sí, perdón, le doy pase a Carlos para que explique detalladamente el modelo matemático que les hemos preparado para ustedes el día de hoy. Adelante, Carlos. Buenas con todos, mucho gusto. José, ¿cómo se escucha? Te escucho bien, pero yo Bien. creo que tienes que alzar un poquito más la voz. ¿Ahí cómo me escuchas? Perfecto, Ya pero va a acá. ver si, ¿ya? Sí, ok, listo. Ya, justo también haciendo hincapié a lo que comentaba José Alonso, o sea, nosotros somos una compañía especializada en diagnósticos en finanzas, búsqueda de financiamientos. Así nacimos hace 7 años, pero ¿qué pasa? En el camino nos dimos cuenta que el talón de Aquiles de todas las compañías venía la contabilidad. Yo soy contador público colegiado de la Católica, pero nos llamó mucho la atención que el 95% de compañías que hemos diagnosticado, que son ya más de 200, el 95% tenía debilidades contables. Y esto es una suma que es muy constante en todas las compañías. Casi todas adolecen de algún punto más o menos de lo que estamos tocando. Y este es un ejemplo combinado de distintas anomalías contables o manejos contables que existen, ¿no? Entonces, justo en base a esto estamos haciendo un webinar. Usualmente nacía de finanzas, hoy están haciendo desde la conta, porque vemos que desde ahí tenemos una mala planificación y una mala visión de finanzas, ¿no? Y justo viene el caso de lo que comentaba José Alonso al final, ¿no? Eh, a nivel contable, o sea, ¿cómo voy a enlazar yo mi contabilidad hacia las finanzas? Obviamente el tema contable es mi base histórica de todo lo que sucede, es mi base de proyección de lo que tengo por pagar, lo que tengo por cobrar, de los gastos que he ejecutado. Y con eso puedo hacer una buena planificación en base a lo que sucedió y luego en base a lo que yo planifique que venga. Si mi contabilidad no está bien llevada, todas esas anomalías contables se reflejan en el flujo. Entonces, y planifico mal. Y acá viene justo un punto que creo puede ser el enlace, ¿no? El tema del EBITDA, ¿no? Y justo les comento, mañana votamos un artículo de EBITDA que muchas veces nos sucede a todos cuando vemos que a nivel contable tenemos un EBITDA positivo y alto. Entonces uno dice, aplaude, tengo un EBITDA, dependiendo del caso, 1 millón de soles al año, tengo capacidad de deuda, me endeudo. Pero cuando uno contrasta con el flujo, o sea, nunca se olviden que el tema contable es una foto de posición histórica a fecha. Me puede decir, me puede dar alguna guía o pauta o ratios, pero quien me hace el contraste es el flujo. Y muchas veces sucede que el EBITDA contable no contrasta con el flujo proyectado y bien hecho. Es por eso que en este ejemplo vamos a ver una foto que va a ser diferente al flujo. Entonces, y muchas veces por lo que los balances, como nosotros estamos en un segmento de pymes pequeñas y medianas, por ejemplo, tenemos clientes hasta 50 millones más o menos de venta, pero que cometen los mismos vicios y las mismas fallas. Entonces, siempre al final de un flujo bien proyectado, en base al histórico contable y en base a las proyecciones, nos damos cuenta qué sucede o no. Entonces, este es un ejemplo de un cliente, obviamente, por confidencialidad. Hemos modificado algunos datos y cómo se llaman y el nombre de la compañía, donde vemos una posición interesante, bonita, de activo de corto plazo ejecutable bueno, 5.8 millones. Vemos que tiene cuentas por cobrar, tiene caja, tiene inventarios.
Y el capital de trabajo se ve que es positivo, aparentemente es una compañía que puede generar flujo, tiene una obligación de corto plazo, completamente manejable y un patrimonio interesante, capital social de $500,000, resultados acumulados de 1.5, que pudiesen ser capitalizados para tener mejor solvencia. Una foto interesante. Uno, si lo leen, acompañado del estado de ganancias. La siguiente, José. También es una foto al mes de mayo, presenta una utilidad operativa de 20% para una compañía comercial demasiado buena. Usualmente las compañías comerciales, los márgenes son más pequeños, compra-venta, se margina menos. Y presenta, como vemos acá, el cálculo contable clásico del EBITDA de 820,000 soles. O sea, una foto de activo con capital de trabajo positivo, una compañía solvente con buen patrimonio y con un EBITDA al mes de mayo de 820,000. Se ve bien, huele bien, se ve bien, ¿no? Entonces, primera foto, bonita, ¿no? Siguiente. Luego contrastamos con los ratios básicos. Usualmente los bancos o en finanzas se utilizan mucho más ratios con una plantilla de metodización mucho más, con mucho más datos. Acá vemos utilidad 10% antes de impuestos, periodos de cobro y de pagos un poco altos, capaz 48 días para cobranza, de pago interesante 69 días, pero no de rotación de inventarios, que es 71, o sea, más de 2 meses se rota inventarios. Capital de trabajo positivo, el fondo de maniobra, si le quitamos los gastos pagados por adelantado, también positivo. Los ratios de endeudamiento, el ratio de apalancamiento, que es deuda entre el patrimonio 2.2, capaz un poco alto para el tipo de compañía, manejable. El apalancamiento se ve alto porque el patrimonio es pequeño, $500,000, eso sí se eleva casi a 10, pero que puede ser manejado vía la capitalización de los resultados acumulados, ¿no? Entonces, el ratio capitalizando disminuye, ¿no? La cobertura financiera, cuántas veces la utilidad operativa cubre el gasto financiero de las deudas, 1.5. Y luego el otro dato interesante, que es el Funded Debt entre EBITDA, que es la deuda de corto plazo y largo plazo entre el EBITDA, 7.1. Entonces, ratio, y bueno, y abajo tenemos lo de la rentabilidad interesantes, 10%, 3%. Aparentemente en un primer análisis todo bien, pero ¿qué sucedió acá? Tanto al gerente general y los accionistas les presentan una foto contable, pero ¿qué sucedía? Que el flujo de caja no acompañaba a esta foto contable. Es decir, la compañía no le alcanzaba para cubrir sus obligaciones y menos el pago de las deudas. Es por eso que nos buscan para hacer un diagnóstico, porque ellos no entendían por qué si tengo una foto contable muy bonita, mi flujo no me alcanza. Y acá viene un tema, ¿no? Usualmente pasa, no sé si sea algo constante, pero a veces cuando uno es el contador de la compañía, muchas veces lo que intenta son dos cosas, ¿no? A veces, ¿no? Bueno, uno es el tema de SUNAT, segundo es tu foto ante bancos, y tercero muchas veces es complacer al accionista que quiere ver su foto bonita. Entonces, el accionista tiene en su cabeza otros niveles de rentabilidad, el accionista piensa que maneja bien el negocio y el equipo contable o el contador le hace una foto bonita con tal que esté contento. Sucede mucho y no lo decimos por experiencia, porque lo vemos mucho. Y lo otro es la foto del banco, ¿no? Una foto bonita para el banco y a veces esa foto se queda en la gestión de la compañía y no se entiende cuando sucede lo siguiente. La siguiente lámina, José. Esta es una proyección del flujo de este año, ¿no? Ya es un año completo donde actualmente, cuando nosotros hicimos el diagnóstico este año, la compañía no tenía la capacidad de pago de obligaciones de corto plazo, no podía pagar la planilla, no la alcanzaba.
no tenía para pagar las cuotas de deuda que tenía. Entonces, no se entendía qué pasaba en el flujo, no había plata, los accionistas pensaban ya en inyectar 1 millón de soles o ver el modo de hipotecar inmuebles porque no alcanzaba la plata y en la proyección del flujo saltó algo súper interesante. Vimos que la compañía tenía un flujo neto de caja negativo en 2 millones. Y acá lo que llama mucho la atención es el saldo operativo de caja, ¿no? Definitivamente, una compañía no puede tener flujo de caja operativo, lo cual significa que no tiene capacidad para afrontar sus obligaciones simples, tanto de proveedores, planillas u otras obligaciones inmediatas. Esto ya es una llamada de atención que no contrasta con el tema contable. Entonces, siempre lo que hacemos es evaluar el tema contable y luego el flujo. Si hay una diferencia muy abismal, como en este caso, tenemos que indagar qué ha pasado en el tema contable. La contabilidad no me está demostrando lo que dice que es. Entonces, pasamos a hacer un diagnóstico contable para ver qué puede estar sucediendo tanto en las partidas de balance o en el resultado que habían sido muy óptimos, ¿no? Pasamos a un siguiente análisis. Siguiente, José. Y acá lo que detectamos, o sea, qué es lo que hacemos? No lo hemos detallado acá, pero lo que hacemos es que todo, bueno, es algo que me imagino que ya todos saben y hacen, pero por ejemplo, no todas las partidas del activo las necesitamos o las tenemos que analizar en base a su antigüedad y que efectivamente existan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar que teníamos, que tenían más de 2 millones, cuando vemos un análisis de antigüedad nos damos cuenta de que casi 1.981.000 soles tenían una antigüedad mayor a 180 días, lo cual significa de que esa plata nunca más vuelve. Obviamente, se puede iniciar una acción judicial, pero en este país es muy difícil que uno obtenga la cobranza en el corto plazo. Entonces ya veíamos que teníamos casi 1 millón en cuentas por cobrar que no existían ya. Pero tienen que tener en cuenta algo, ¿no? O sea, yo para poder haber hecho esta venta, tuve que haber efectuado un costo, efectivamente. En el momento que yo vendí, compré y pagué el costo de esta cuenta por cobrar. Entonces, definitivamente tenemos un tema de que ya hizo un pago, pero no hubo un retorno de caja. Entonces, vemos que ya tenemos un desfase de casi 1 millón. Luego, inventario de lenta rotación, también los inventarios que vemos, que aparentemente estaban, o sea, eran inventarios para alcanzar más o menos 2 meses, vemos que hay antigüedad de más de 180 días, lo cual significa lo mismo. En este caso, no hubo una venta, pero sí hubo una compra también. Compré y pagué, pero el inventario está estacionado y nunca volvió a ser efectivo. Entonces tengo nuevamente otra salida de plata que me está haciendo un desfase en algún momento. Luego, la clásica, y esto es muy habitual, ¿no? Entregas a vendido cuenta infladas para que no se reflejen como gasto en el año, en el mes, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, no lo reconozco ni como gasto ni como costo y lo voy inflando en esta cuenta. Y lo que sucede también, las cuentas de caja, ¿no? A veces uno infla las cuentas de caja, caja bancos o caja solamente, con efectivo que salió, pero nunca reconoció el gasto. Entonces, en conjunto, en ese diagnóstico minucioso, detectamos que en el activo de corto plazo no existían 2.6 millones, ¿no? Siguiente, José. Acá si lo ven bien, vemos en el balance original, vamos haciendo ajustes y correcciones para poder mostrar cómo están quedando los saldos
haciendo los desfases. Obviamente, esto es para un tema de gestión. Muchas compañías han vivido así ante los bancos, pero para gestión y para entender qué es lo que pasa, uno tiene que saber efectivamente qué sucedió. No podemos ir a un banco y decirle, banco, disculpa, todas estas partidas están equivocadas y mi situación no es la contable, sino la real. No, sería muy complicado, ¿no? Pero para poder gestionar y buscar una solución de reestructuración completa, necesitamos saber efectivamente qué pasó. Entonces, nosotros haciendo ya las reclasificaciones hacia un balance de gestión, vemos cómo el activo de corto plazo de 5.8 pasa a 3.1. O sea, definitivamente lo que puedo hacer yo como efectivo es mucho menos. Y también, adelántate José una y luego volvemos, porque en el estado de resultados también vemos que también sucede algunos vicios, ¿no? A veces las compañías no manejan CARDEX valorizado o debido a que tienen debilidades en los sistemas, los sistemas no manejan almacén, entonces manejan a veces CARDEX en Excel o simplemente no los manejan. En este caso, esta compañía, por el volumen de ventas, SUNAT sí le exige un CARDEX valorizado, pero no está enlazado al sistema. Y acá esto es una debilidad a veces mal confundida económica, ¿no? Porque hoy día ya hay muchos sistemas ERPs locales que ya manejan los sistemas de almacenes enlazados a la contabilidad. Obviamente hablamos de un módulo completo de logística, almacenes y contabilidad, porque uno no puede tener desligado el costo de ventas en un Excel que a veces es manipulado, porque lo hemos visto y ha sucedido contra el tema contable. En este caso, el costo de ventas contable estaba en defecto, el costo real era 2.4 millones, por un tema de no tener un CAPEX valorizado enlazado al sistema. Luego teníamos la política de no devengar algunos gastos para no aumentar, o sea, no devengar algunos gastos para no aumentar el gasto administrativo o el gasto de venta y mostrar la situación real, ¿no? Igual que en el caso de los intereses, ¿no? Muchas veces se puede dejar de contabilizar intereses o reconocer intereses de un préstamo cuando uno lo cancela, lo que se debe hacer es reconocerlo si lo toma 6 meses mensualmente. Son políticas que se hacen para que no se muestre la realidad. Entonces, sincerando el estado de ganancias, vemos que una compañía que pasaba de una utilidad operativa de casi 700 pasa a una pérdida operativa de 233, donde ya va contrastando más con el flujo que habíamos visto. Y luego un resultado antes de impuesto de 223 pasa a una pérdida de 766,000. Y acá el EBITDA contable bonito que teníamos en algún momento 820 se vuelve un EBITDA negativo, lo cual significa que no tiene la compañía capacidad de pago, contrastando ya el EBITDA contable con el flujo que habíamos visto, ¿no? Y acá, volviendo justo a la lámina, vemos que el ajuste también de resultados acumulados y de utilidad también al final cambian la foto completa del estado financiero y cambia todo el análisis. Acá el efecto de resultados del ejercicio pasan a ser pasivos no contabilizados y se refleja en la foto del real mejor la situación de una compañía. Acá sí se puede entender cómo una compañía bajo este esquema de activo y estado de ganancias sí refleja el flujo del cual estamos viendo. Entonces, luego de eso, ya uno a nivel de finanzas plantea diferentes medidas de reestructuración, tanto de costos y gastos como manejo de deuda, ¿no? Esto no es tema del webinar. El webinar pasado tuvo un tema semejante. Si gustan, lo pueden revisar. Y mañana vamos a publicar un artículo en LinkedIn de Levita que más o menos toque estos puntos, ¿no? Siguiente, José. Y acá los ratios cambian de modo diferente, ¿no?
porque al final las partidas realmente son mucho menor. O sea, acá hay que entenderlo bien, ¿no? Los ratios, al tener una cuenta por comercial más baja, al tener un costo diferente y al tener unos inventarios castigados con un costo, los ratios bajan contra la primera partida, ¿no? Entonces, pero en todo caso, lo principal, utilidad antes de impuesto negativo, los ratios de liquidez completamente negativos, los ratios de la palanca cambian completamente. Entonces ya hay una señal de alarma nuevamente de ratios, o sea, ahora contrastamos balance, estado de ganancia, ratios, flujos, ya van de la mano. O sea, ya van yendo de la mano indicando la señal como es. Entonces, dentro de un diagnóstico profesional, ustedes no se pueden basar solamente en una foto contable, sino tienen que basarse en una proyección de flujo contrastada con la foto contable. Y es ahí, es como tener dos exámenes médicos, una resonancia y una ecografía juntas, que más o menos tienen que decir lo mismo. Y en este caso, en este cliente y en muchos casos que nos sucede, hacemos la misma metodología, ¿no? Esa es la última, José, ¿no? Ok, ok, Carlos, te agradezco. Yo voy a entrar allá a la parte final. Ya llevamos como 40 y tantos minutos. Entró a la parte final, ¿no? Y acá un poco lo voy a hacer súper, súper didáctico y rápido. ¿Cuáles son las herramientas para un control contable financiero efectivo, ¿no? Lo primero, implementar controles internos robustos. ¿Y acá a qué me refiero con esto? A revisar totalmente al 100% todas las transacciones y que se aprueben estas antes del registro correspondiente, ¿no? Lo segundo, utilizar un software de contabilidad confiable. Ahorita, por ejemplo, como mencionó Carlos, ¿no? Hay una infinidad de RPs con módulos integrados donde tienes el módulo de almacenes y puedes sacar tu Cardex, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos implementando el Contanet en una compañía, ayudándolos, porque también nosotros desarrollamos alcances sistémicos, ¿no? Lo tercero es mantener registros claros y organizados digitales, es decir, organizar todos los documentos digitales, ¿no? Facturas, recibos, contratos, en un sistema lógico y que sea fácil de navegar, ¿no? Lo cuarto es una capacitación periódica tanto a los empleados y al contador de la compañía sobre normas contables y actualizaciones de software. O sea, definitivamente tiene que haber una capacitación continua para todas las mejores prácticas, las nuevas normas contables y también todas las actualizaciones de software, ¿no? Luego, también sugerimos una verificación de datos, 2 veces datos financieros y todos los asientos contables, realizar auditorías y revisiones periódicas. Acá, por ejemplo, el hacer una auditoría te ayuda a identificar errores contables, algún fraude que pueda haber o también alguna ineficiencia, pero de forma temprana, cosa que reaccionas y realizas tu plan de contingencia a la brevedad, ¿no? Después viene la automatización de los procesos contables. Acá, por ejemplo, reduces errores de entrada manual, tales como clasificaciones erróneas y errores de cálculo manual, ¿no? Luego, el software de contabilidad en línea para el pago de impuestos. Bueno, esto ya, digamos, enlazado con cualquier sistema del banco, se puede hacer. Y para terminar, lo más importante, ¿no? En la parte financiera es el flujo de caja bien definido, proyectado a partir de una contabilidad en orden, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Lo que mencionó Carlos de contrastar muy bien la parte contable con la parte financiera, ¿no? Y para terminar, bueno, nosotros, como dijo Carlos, empezamos como financieros hace más o menos 7 años, pero luego
a ambos socios se nos ocurrió, digamos, se nos ocurrió ver la parte contable a partir de lo que mencionó Carlos, ¿no? De que nos dimos cuenta que el talón de Aquiles de, digamos, de las compañías pequeñas y medianas era la contabilidad y también el sistema. Entonces, nosotros tenemos un servicio como gerente externo experto que te damos un enfoque administrativo financiero, pero también te llevamos la contabilidad. Y llevamos la contabilidad no solamente en nuestros sistemas de información, sino también en los sistemas de información que el cliente nos dice. Oye, yo tengo, por ejemplo, no sé, pues el Sidige o yo tengo el Contanet, también llevamos las contabilidades en esos sistemas porque tenemos harto conocimiento de los sistemas, tanto locales como también de afuera, ¿no? Por ejemplo, el SAP Business One, el NetSuite Oracle, el Microsoft Dynamics y todos los sistemas que pueden, que nos pueden ayudar hoy en día, ¿no? Aquí en este producto, ¿qué hacemos? Básicamente, preparamos todos los procedimientos administrativos generales, registramos todas las operaciones contables, emitimos estados financieros en forma mensual, porque si no, no puedes tomar decisiones acertadas. Emitimos todos los reportes de gestión a la medida de la compañía y también los reportes de gestión que nosotros creemos que son importantes para la compañía, ¿no? Preparamos y liquidamos impuestos también de forma mensual y anual, pero este producto tiene dos ventajas bien grandes, ¿no? Y que Carlos, yo creo que lo puede terminar ya de explicar bien al detalle, ¿no? Nosotros preparamos el plan tributario general y también a partir de un plan de ventas, digamos, futuro, nosotros le hacemos el presupuesto y el planning financiero al cliente y con él lo vamos controlando mes a mes, ¿no? Tu presupuestado, tu ejecutado, pero también viendo la parte tributaria. Yo creo que ya hemos culminado el webinar. Espero haber sido bien didáctico, igual Carlos. Creo que el tiempo ha sido justo y no sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos visto el día de hoy. Les Sí, agradezco igual justo. a todos su participación. No sé si Carlos quieras comentar algo adicional. No, no, inmediatamente para hacerlo muy, muy ejecutivo y con el tiempo de todos, hay unas consultas de César. César, gracias por tus consultas. La inicial, obviamente, bueno, uno, el dueño tiene la potestad de sacar plata de la compañía y luego la devuelve. Eso es potestad del dueño, ¿no? En todo caso, lo que uno debe estar cuidando es de que no afecte a mi flujo de caja, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, un tema es manejo de gestión de flujo, otro tema es el tema de SUNAT, ¿no? El tema de SUNAT tiene un matiz distinto que puede ser calificado como un mutuo o puede ser calificado como dividendo, dependiendo, pero yéndonos un poco al tema de gestión contable finanzas, va a depender mucho, ¿no? De cómo se esté manejando el flujo de la compañía y si es efectivo o plata que está sacando se necesita en ese momento. No, eso ya depende de la planificación, ¿no? Al final, uno como dueño hace y deshace, pero uno, si es responsable de finanzas, contabilidad de finanzas, tiene la obligación de decir los efectos que puede tener eso, ¿no? Dependiendo del monto, dependiendo cómo se maneje, ¿no? Y luego la segunda, me voy al final, ¿no? El ciclo ideal. Lo que pasa es que no hay un, bueno, sí es posible, ¿no? Pero un ciclo de efectivo cero es posible, pero sería muy, muy, muy óptimo donde calce todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo compro el día de hoy, o por ejemplo en el mes de julio, ¿no? Eh, y tengo una política de pagos de lo que estoy comprando a 30 días, significa que tengo un mes, 30 días. Pero ¿qué pasa? Yo compro y mi inventario rota en 60 días, quiere decir que al día 60 lo estoy vendiendo. Pero ¿qué pasa? Que desde que lo vendo me pagan en 90 días. Entonces yo voy a recibir mi plata en 150 días, porque mis clientes me pagan así. Pero tengo que pagar en 30 días, lo cual son 120 que tengo que buscar financiamiento. ¿Cuál sería mi ciclo óptimo?
que ni bien para calzar mis 30 días es que apenas llegue el inventario en el momento cero, lo venda y me pagan a los 30 días, que es una cosa que no existe. No existe, no. Lo puedo decir tajantemente que hemos visto tantos clientes que eso no existe y siempre uno tiene que financiar ese tiempo o de 120 o de 190, el tiempo que sea calculado en base al ciclo de caja, lo tiene que financiar con bancos o si el accionista tiene la espalda, lo financia. Lo financia, pero esa línea de capital de trabajo tiene que ser devolvente para que apenas me pague mi cliente, devuelva al banco y venga el nuevo ciclo. Lo que no puede pasar es que no la devuelva y se vaya haciendo una bola de nieve. Mientras yo tenga línea en bancos, no hay inconveniente. Pero apenas tengo un bajón en ventas, el banco llama la atención, me baja la línea y ahí sí es donde se me ajusta todo, ¿no? No sé si alguien tenga más consultas. César, te he contestado 2 de 4, pero prefiero escuchar a más gente, ¿no? Ya te contesté 2 consultitas. No sé si alguien más tenga. Cualquier consulta puntual, César, la puedes hacer en los datos que tenemos ahí al final cuando les envíen las láminas. La podemos explayar mucho más, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna consulta. Hola, Sí, ¿cómo estás? Adelante, sí. Bueno, escuché un audio, pero en todo caso hay una consulta más. Eh, efectivamente, Marcos, que has consultado, sí, o sea, lo hemos visto en compañías desde 1 millón de soles hasta compañías que venden más de 100 millones, que tú no te imaginas, tienen estos vicios. Y a veces es por un tema técnico de capacidad o es por un tema de foto de bancos. Y viven con eso, y viven equivocados que la foto de bancos es la que manda cuando no es así. Pero se da, como se dice, en todas las familias, en todo tipo de familias. Sí, adelante. Alguien intentó hacer una consulta, pero se fue el audio. Sí, creo que es Yolanda Acosta, si no me equivoco. Yolanda, estás con el audio apagado, creo. Yolanda, ¿cómo estás? Lo que pasa es que depende del tipo de compañía, o sea, es muy distinto. O sea, obviamente, lo que uno sí tiene que tener es el conocimiento real de su compañía. O sea, uno tiene que saber, tiene que haber despulgado toda la contabilidad y saber efectivamente cómo está. Si tienes capital de trabajo negativo, si tienes pérdida en vez de utilidad. Eso es para mi gestión. Obviamente, si uno va con esa foto al banco, el banco le quita todas las líneas o no le da ninguna línea. Entonces, va a depender mucho qué tipo de compañía sea. Es distinto una compañía industrial, una compañía de servicios, una compañía que compra y vende. Los márgenes son distintos, el nivel de endeudamiento es distinto, la necesidad de activo fijo es distinta. Entonces, va a depender mucho de qué tipo de compañía, ¿no? Socio, ya te cedo la siguiente. Yo no estoy viendo las preguntas. No sé dónde las ves tú. Tienes que darle al chat y en el chat las ves. Me adelanto entonces con Jimmy. A ver, a mí me ha funcionado mucho el
el tener mucha base contable y luego especializarme en finanzas. Obviamente en el camino tienes que conocer mucho de administración, costos, el tema de marketing, el tema comercial. O sea, uno para hacer, para hacer un buen diagnóstico en finanzas, tienes que saber casi de todos los campos. Pero en mi opinión, es una buena base contable, ¿no? Desde ahí puede ser un buen inicio. Pero sí tienes que conocer todo lo demás, conocer en campo cómo funciona tu negocio, no que te lo cuenten o estar sentado, si eres una fábrica textil, conocer los procesos, cómo funciona el tema del hilado, el tejido, teñido en vivo. Me voy a otro caso, si eres una planta que hace embutidos, tienes que saber cómo se producen los chanchos, los pollos, cómo entra la fábrica. Tienes que conocer todo el proceso y ahí ya estás hablando de costos, producción, comercial, logística, al final conta y finanzas. El éxito es una buena base, pero sí conocer todo tu negocio, ¿no? No, la grabación la puedes ver, o sea, vamos a enviar, digamos, la presentación de Eva y la grabación también, ¿no? Y toda la presentación del webinar. No te preocupes, Zach. ¿Alguna otra consulta? Espérate. Mira, Bueno, Déjamela, señor a juez. ver, Sí, justo déjamela. les iba a leer la pregunta para que no se sí. mareen buscándola. La señorita Natalie nos pone, habían mencionado que hay empresas que no tienen un Cardex sobre sus inventarios, pero estos tampoco están obligados a los libros de inventario físico y permanente. Entonces, para una MIPE textil, ¿cómo sería recomendable poder llevar sus inventarios? Lógico, dependiendo del caso, Nipe Textil va a depender, ¿no? Si es una compañía o sea, una textil va a depender de todo el ciclo que haga, ¿no? Si es que tiene hilandería o simplemente es una confección, ¿no? Dependiendo del caso. Pero sea cual sea, en caso, obviamente, si SUNAT no te exige, pero uno tiene que reconocer contablemente, no estimando, sino contablemente todos los costos del proceso textil, ¿no? Y en simple es el costo de la materia prima, el costo de la planilla, que a veces es lo más complicado, y los otros gastos que son energía, luz, agua, dependiendo del tipo de planta. Si no lo tienes, hazlo en Excel, pero tiene que estar contrastado con la contabilidad. Lo que no puede pasar es de que uno haga, o un ingeniero textil haga su costo y la contabilidad me salga, no sé, el costo de confeccionar un lote de 500 casacas, 1000, y la contabilidad me diga 2000. O sea, siempre tienen que estar ligados de la conta, ¿no? Bueno, si no lo tienes, hazlo en Excel por lo menos, ¿no? Y José, si quieres, te cedo la de Hans, La de Hans. la No la última, veo. ¿Cuál es la de Hans? la última, sí. Sí, justo tenemos la última pregunta ya por el tiempo, se nos está quedando pequeño. Va a Ah, ser la ok. del señor Hans Valverde, que nos dice, ¿qué tan malo puede resultar apalancarse casi todas las deudas con los bancos? ¿Para el propietario resultaría beneficioso trabajar con el dinero de las entidades financieras? Bueno, a ver, ahí pues no es, digamos, la deuda siempre hay que tomarla en equilibrio, ¿no? O sea, no es malo endeudarse con el banco, pero como hemos mostrado, por ejemplo, no sé, pues en una empresa comercializadora como la que hemos visto,
un endeudamiento versus patrimonio no debería ser mayor a 2.5 veces, ¿no? Igual hemos visto en el ejemplo que la palanca severa, si no me equivoco, ya estaba en más de 10. Entonces, ahí sí lo que se aconseja es ir capitalizando resultados acumulados, pero uno siempre tiene que ver hasta dónde tú te puedes endeudar con los bancos para poder pagar las deudas, ¿no? Y la otra pregunta, ¿para el propietario resultaría beneficioso trabajar con el dinero de las entidades financieras? Bueno, sí, pero depende, ¿no? Porque a veces el banco también te dice, oye, el propietario o el accionista, ¿qué pone, no? Entonces, al final, como yo siempre digo, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias, José, señor José. Muchas gracias, Pame, señor disculpa, Carlos. para complementar simplemente algo chiquito como dijo José, ¿no? Y tener mucho en cuenta el costo de la deuda, ¿no? Si mi negocio al final tengo un margen pequeño, digamos, del 2% y la deuda que yo tomo y soy una MIPE es de 25% y la necesito para, o que si quieres 6 meses, el costo de ese endeudamiento, dependiendo del monto, va a ser mayor a la utilidad que voy a generar y no voy a tener la capacidad del pago y en ese caso no me conviene. O sea, además de la capacidad de endeudamiento, tienes que tener mucho, conocer bien tu rentabilidad y el costo de la deuda para ver si es manejable, ¿no? Eso es complementando lo que dijo José. Listo, Pamela. Ok, muchas gracias, señor Carlos. Muchas gracias, señor José. Y también muchas gracias a todos los asistentes. Si tienen alguna duda, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos tanto en Facebook, LinkedIn como Instagram, como Eva Consulting. Y mañana les estaremos haciendo llegar tanto la presentación como el video del webinar que también pueden, pues, así como de webinars pasados, si quieren aprender un poquito más de finanzas. Muchas gracias a todos por su asistencia y será en otra oportunidad. Gracias, muy amable por su asistencia, mucho gusto. Muchas gracias a todos, ¿ah? Por su asistencia. Muy amables. Hasta luego.